para todos. Mi nombre es Liz Tamaira Pérez Meneses, soy doctora en Ciencias de la Educación y en esta oportunidad estaré con ustedes compartiendo algunos contenidos que nos ubican en el contexto del comportamiento organizacional, considerando que esta es una unidad curricular que nos permite conocer sobre las aportaciones que tiene ese conocimiento de cada organización, de acuerdo a las principales ciencias que demarcan la conducta. Esto básicamente, pues, nos va a permitir identificar los factores situacionales que influyen en el comportamiento de las personas, de los individuos dentro de los contextos organizacionales. Bien, esta unidad curricular es una unidad muy bonita, denota cierta complejidad, aunque parezca sencilla, considerando que cuando nosotros hablamos de un comportamiento organizacional, pues nos ubicamos en esos elementos que constituyen la organización, que esos elementos que van más allá de las estructuras, de los procesos que realizan y que nos sitúan en el elemento que es el elemento principal de todo contexto, que es el ser humano. Bien, ese ser humano que tiene eh, que tiene en su complejidad una serie de aspectos que, que hacen que las relaciones que se generen entre los grupos pues sean relaciones afectivas, pero que también pueden ser relaciones conflictivas, que sean relaciones positivas, pero también pueden ser relaciones negativas. En este momento, nosotros vamos a entrar un poco en lo que tiene que ver con el comportamiento, específicamente, o lo que nosotros denominamos comportamiento organizacional. Y en este caso, pues entonces se dice que el comportamiento organizacional se refiere específicamente al estudio de las personas y los grupos que actúan en las organizaciones y su continua interacción e influencia recíproca. Cuando nosotros analizamos este concepto, dice que se refiere al estudio de las personas, es decir, cómo actúan esas personas de manera individual y de manera grupal, cómo los actos que yo realizo como individuo afectan a la organización, afectan a los grupos que conforman la organización y demarcan un estilo específico de comportamiento. El comportamiento organizacional estudia la dinámica y el funcionamiento de las organizaciones. Como cada una es diferente, el comportamiento organizacional define las bases y las características generales de su funcionamiento. Fíjense que comprender qué es y cómo se desarrolla el comportamiento organizacional es fundamental para todo aquel que sencillamente deba tratar con organizaciones, ya sea para crear otras, generar cambios, para trabajar o invertir en ellas y lo más importante, para dirigirlas. Es necesario entender el comportamiento organizacional, que trabaja dentro de una estructura organizacional, se adecúa a esa organización y hace que ésta se impulse y se apalanque en lo que se puede identificando con ello actitudes y comportamientos que se buscan en los individuos y la creación de equipos que lleven a la organización a lograr los objetivos. Esto es una realidad que se produce o que se genera del comportamiento organizacional, pero que puede ser diferente si ese comportamiento pues difiere de lo que supone
una idoneidad en el comportamiento de una organización. El comportamiento organizacional tiene ciertas características y podemos decir que es una disciplina científica aplicada. Esto está ligado a las cuestiones prácticas cuyo objetivo es ayudar a las personas y a las organizaciones a alcanzar niveles de desempeño más elevados. Su aplicación busca que las personas se sientan satisfechas con su trabajo y al mismo tiempo, pues permite elevar las normas de competitividad de la organización y contribuir a que ésta alcance el éxito. Se enfoca en las contingencias. ¿Qué quiere decir esto? Así procura identificar diferentes situaciones en las que la organización, para poder manejarlas y obtener el máximo provecho de ellas, utiliza el enfoque de la situación, porque no existe una manera única de manejar las organizaciones y a las personas. Todo el tiempo, en los contextos organizacionales suceden diversos fenómenos, producto de la dinámica de la propia organización, producto de las mismas relaciones que se generan dentro de las personas que componen la organización. Utiliza el comportamiento organizacional, se enriquece con aportaciones de varias ciencias del comportamiento y está íntimamente relacionada con diversas áreas de estudio. Esto lo vamos a ver un poquito más adelante cuando empecemos a entender de dónde y cómo provienen el comportamiento organizacional. Cuando nosotros nos remitimos a la historia de cómo se generan todo lo que ha demarcado el comportamiento dentro de las organizaciones, tanto desde la perspectiva de los trabajadores como de la perspectiva gerencial, pues vemos que existe una relación que, si bien no es la que no es específica del comportamiento organizacional, sino de la forma en que se administra la organización. ¿Qué quiero decir con esto? Que las teorías del comportamiento organizacional están demarcadas por las teorías de la administración. ¿Por qué? Porque a través de las teorías de la administración fue que se fueron reflejando una serie de comportamientos que hicieron posible que las actividades dentro de las organizaciones se vieran afectadas. Entonces se toman como referentes las teorías de la administración y en este sentido se demarca, por ejemplo, la teoría clásica, la teoría de la administración científica, la teoría de los recursos de las relaciones humanas, perdón, la teoría de sistemas y la teoría de la contingencia. Estas teorías, como los aspectos más significativos que hicieron o demarcaron ese universo de comportamientos que se ven reflejados en el trabajo cotidiano que desarrollaron las diferentes organizaciones, las diferentes industrias a lo largo de la historia. Y empiezo entonces por por expresar algunos aspectos que demarcan la teoría clásica. En este sentido, surge poco después esta teoría o se presenta poco después de la Revolución Industrial. Se da una gran diversidad y multiplicidad de organizaciones. La teoría clásica de las organizaciones trata casi exclusivamente con la estructura de las mismas. Esta teoría sostenía aspectos relacionados
con el trabajo racional en la diferenciación e integración de las participaciones de acuerdo con algún criterio establecido por aquellos que manejan los procesos de decisión, aprobada por la dirección y la comunicación a todos a través de manuales de organización. Esta teoría se basó fundamentalmente en esos procesos que tocaban la racionalidad de las tareas que se desarrollaban, ¿sí? En esta teoría pudimos ver cómo su principal exponente, Henry Fayol, hablaba de que el trabajo, ¿sí? Dentro de las organizaciones estaba demarcado por principios fundamentales y de hecho él estableció en esta teoría la existencia de 14 principios en las que habló básicamente de lo que era la división del trabajo para un mejor desempeño. Habló de la autoridad, ¿sí? Estableció esos principios de autoridad en el que planteaba que los gerentes estaban asignados y estaban dentro de sus funciones, estaban el generar las órdenes que debían ser cumplidas de manera disciplinada, considerando que la disciplina fue otro de los principios fundamentales de esta teoría, al igual que la unidad de dirección, al igual que la unidad de mando. Sí, esta teoría plantea dentro de sus aspectos que las instrucciones sobre las operaciones partían solamente de una persona y es a esa persona a la que se debía atender. Es esa persona la que dirigía la organización, la subordinación de interés individual al bien común. Esta teoría, dentro de esos principios, planteaba que más allá de los intereses individuales de cada trabajador, de cada persona que hacía posible las labores o las tareas dentro de la industria, pues prevalecían los intereses los intereses del bien común. Otro de los principios era la remuneración, la compensación por el trabajo. Debía ser equitativa para los empleados, como o sea, para los empleados como para los empleadores. ¿Sí? Para trabajos iguales, salarios iguales. Un esquema muy justo es el que las comisiones que se usan en las ventas, ya que cada vendedor ganaba, por decir algo, en función de su desempeño. Esta teoría también habla de la centralización. Fayol creía que a los gerentes les corresponde la responsabilidad final, pero los empleados deben tener autoridad suficiente para ejecutar adecuadamente su trabajo. Había o se planteaba la cadena escalar. La línea de autoridad en una organización pasa en orden de rango, desde la alta gerencia hasta los niveles más bajos de la empresa. Se habló también allí de la equidad, se habló de la estabilidad del personal, del espíritu de equipo, de ese espíritu, y se habló también de la iniciativa que debía dar cierta libertad a los empleados para expresar y llevar a cabo sus ideas, aun cuando a veces se cometían errores. Estos fueron principios que demarcaron la teoría clásica. Cuando emerge esta teoría, se ubica en el contexto de la administración, de cómo debía verse esos procesos de administración para que se ejecutaran las labores de la industria como tenían que ser. Y no se, y no se tomó, o si se hizo muy someramente, la parte de que cada uno de esos aspectos que demarca la teoría era afectado por el comportamiento que tenían los actores, pero que para los creadores de la teoría y para quienes implementaron
los procesos y los principios que demarca esta teoría, pues había un significado más racional sobre los aspectos que demarcan como las funciones que se debían hacer y no cómo se hacían y el comportamiento que tenían las personas que lo desarrollaban. Posterior a esta teoría, pues emergió la teoría de la administración científica. Esta teoría emerge durante los primeros años del siglo XX y que tuvo un impacto definitivo sobre la administración de personal. La Escuela de Administración Científica fue iniciada por Taylor, quien es considerado el padre de la administración científica, y en él describe 4 principios, las 9 responsabilidades de la gerencia. Y habló del principio de planeamiento, habló del control, habló de la organización, habló de la supervisión, habló del control, ¿sí? La administración científica le dio poca atención a la parte del elemento humano, preocupándose básicamente por las tareas que su autor, Taylor, especificó como procedimientos o principios fundamentales que debían regir el funcionamiento de las organizaciones. La administración científica se refiere al hombre, o sea, ve al trabajador simplemente como un empleado tomado individualmente, ignorando la parte humana, cosa que fue corregida posteriormente por la teoría de las relaciones humanas. Esa teoría que desarrolló Elton Mayo y los colaboradores, en las que se hicieron una serie de estudios en las que se planteaba o en las que se concluyó la importancia y la relevancia que tenía el ser humano dentro de ese proceso, dentro de los procesos que realizaba la organización. Ese ser humano que tiene sentimientos, que tiene valores, que se rige por principios, que en conclusión, pues tiene un factor determinante en la productividad, en la producción, debido al comportamiento que éste produce en su contexto laboral. Posteriormente a las relaciones humanas, pues aparece la teoría de sistemas, y esta corriente de la administración se basa fundamentalmente en que el sistema es un conjunto de elementos interrelacionados entre sí que constituyen un todo organizado, donde los resultados es mayor que la suma de las partes. Fíjense que en este concepto de la teoría de sistemas es necesario interpretar que el ser humano también es un sistema, ¿sí? Que se compone de muchos elementos, ¿sí? De muchos órganos que conforman ese gran sistema, pero también tiene una parte que toca la parte mental, tiene la parte física y tiene la parte espiritual. Ese sistema es un subsistema del sistema que llamamos organización, que ese sistema de organización tiene estructuras que la componen, desarrolla procesos que intervienen y que hacen posibles los objetivos de esa organización. Entonces, el elemento humano, el elemento estructural y el elemento operativo, funcional de las organizaciones, tiene que entretejerse y está demarcado por el comportamiento de la parte humana. No podemos ver dentro de la organización solamente la parte humana, tenemos que ver ese comportamiento que se entreteje y que se une a lo organizacional y a lo organizacional y a lo funcional de la empresa. Tenemos también la teoría de la contingencia, que nos habla básicamente de que allí se hace énfasis en que no hay nada absoluto en las organizaciones.
Todo es relativo y siempre depende de algún factor. ¿Qué quiere decir esto? Que siempre vamos a conseguir y vamos a hallar la contingencia. Y el comportamiento organizacional va a ser como afectado de acuerdo a esa contingencia y va a reaccionar en función de la afectación que tenga por esa contingencia. Existen, sin duda alguna, modelos de comportamiento organizacional. ¿Sí? Podemos hablar de un modelo autocrático, podemos hablar de un modelo de custodia, podemos hablar de un modelo de apoyo, podemos hablar de modelos colegiados, del modelo de sistema, de modelo de redes sociales, de modelo psicoanalítico y de la teoría de los rasgos. Los modelos de comportamiento siempre van a estar presentes. Sin duda alguna, este modelo de comportamiento organizacional está demarcado también por modelos de comportamiento, de esos modelos de comportamiento de las personas que conforman la organización. Y allí es donde quiero, antes de entrar en cada uno de estos modelos, quiero hablar de esos 4 modelos que considero están presentes en el comportamiento de los empleados, ¿sí? Y hablamos entonces de un miembro o de un modelo en el que los miembros son disciplinados y dedicados a la organización. ¿Sí? Un miembro disciplinado, dedicado a la organización, acepta plenamente todas las normas de comportamiento y los valores establecidos. En este caso, el empleado intenta comportarse en la medida o de cierta manera en que sus acciones no entren en conflicto ni en choque con los intereses de la empresa. También conseguimos un modelo de comportamiento oportunista. El oportunista no acepta los valores de la organización, pero intenta estructurar su comportamiento completamente de acuerdo con las formas y normas del comportamiento adoptado en la empresa o en la entidad o en la organización. ¿Sí? También hay un modelo de miembro original. El original acepta los objetivos de la organización, pero no acepta las normas de comportamiento y tradiciones que se han desarrollado en ella. También tenemos un modelo de comportamiento, que es ese modelo que está demarcado por la rebeldía. Un rebelde es un individuo que no acepta valores o normas de comportamiento. Constantemente entra en conflicto con el medio ambiente y crea situaciones de conflicto dentro de la organización y con los miembros que integran la misma. El comportamiento organizacional, entonces, está demarcado, además, por esos modelos de comportamiento que tienen las personas que lo conforman. El modelo de comportamiento, los modelos de comportamiento organizacional tallan en los modelos autocráticos de custodia, de apoyo, colegiados, de sistema, de las redes sociales, el psicoanalítico y el de rasgos. El modelo autocrático depende del poder. Se sanciona al empleado que no sigue las órdenes. El modelo de custodia depende de los recursos económicos, piensa cómo proveerle los recursos a la gente. Es un modelo de custodia. El modelo de apoyo ayuda a los empleados a ser productivos. El modelo colegiado, la gente trabaja junta en cooperación. El modelo de sistema utiliza el modelo que más se adapte a las necesidades. El modelo de aprendizaje social, como se comparta uno dependiendo de las personas, cómo se comporta uno dependiendo de las personas con las que se está, ¿sí? Ese es el modelo de aprendizaje social. Me comporto de acuerdo a ello. El modelo de las redes sociales son las personas con las que compartimos en el trabajo, en la universidad, en la familia. Sí, se refiere a las redes sociales que se generan y que influyen en cada uno de las personas.
El modelo psicoanalítico es un modelo bastante complejo. Todos los seres humanos tenemos razones para comportarnos como lo hacemos. La teoría de los rasgos, que habla de que cada quien tiene, de que cada quien tiene e influye en el comportamiento de acuerdo con esos rasgos. Bien, en definitiva, podemos ver cómo los modelos de el comportamiento organizacional está ligado a esos modelos de administración que se han generado históricamente y que siendo ya teniendo bastantes años de estar allí, aún se mantienen presentes y se mantienen vigentes en el comportamiento de muchas organizaciones. Y que por ende ese comportamiento afecta el comportamiento de los elementos que componen tales organizaciones. Bien, con estas ideas que nosotros o que vengo a compartir con ustedes o que he compartido con ustedes, pues se van a generar una serie de actividades que enmarcan lo que es el proceso de evaluación de cada uno de los participantes. Y aquí quiero conversar un poco sobre lo que es la evaluación de esta unidad curricular, comportamiento organizacional, que básicamente está conformada por 4 actividades específicas. La primera de ellas emerge más o menos de lo que nosotros conversamos la mañana de hoy. ¿Sí? Dice, por ejemplo, la actividad 1, que la actividad será evaluada a través de la elaboración de un cuadro descriptivo en el que se exprese la relevancia que tienen los siguientes aspectos: conducta organizacional, concepto, planteamientos fundamentales, ¿sí? La descripción de esas teorías, de las teorías que tocan lo que es el comportamiento organizacional, la teoría clásica, la teoría de la administración, del sistema, la teoría de contingencia. En un cuadro, cada participante va a desarrollar la visión que tiene sobre estos aspectos que involucran al comportamiento organizacional. En la plataforma aparecía como fecha límite para la entrega de esta actividad el día 12. Sin embargo, por razones que todos conocemos con respecto a al Internet, pues vamos a ampliar un poco más la fecha y la vamos a extender hasta el día 15, considerando que han habido fallas que han afectado ese proceso de elaboración de actividades que ustedes tienen, incluso el proceso de comunicación que han tenido con los facilitadores o con las actividades o con lo que se ha generado para proporcionar a ustedes la información necesaria para que puedan ejecutar cada una de las evaluaciones que están previstas. Aunado al plan de evaluación que aparece allí en plataforma, va a aparecer también una serie de recursos que voy a subir en el transcurso del día de hoy para que puedan nutrirse un poco más sobre los aspectos que demarcan esa primera actividad. No siendo más por el día de hoy, yo me despido agradeciendo la atención prestada. Me resta decirles que estoy a la completa disposición para aclarar cualquier duda. El medio preciso para nosotros comunicarnos es a través de la plataforma. Ustedes pueden ubicarme por allí, pueden hacer cualquier consulta y en la medida de lo posible, pues, daré respuesta a las inquietudes que ustedes tengan con respecto a los contenidos que se manejan o a la evaluación que se solicita para dar feliz cumplimiento a la unidad curricular comportamiento organizacional. No siendo más por el día de hoy, me despido deseándole éxitos en todo lo que desarrolle.